San Juan, capítulo número 3. Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Y cuando decimos Evangelio de San Juan, capítulo número 3, pretendo esta tarde que no haya ninguna mente que desconecte, porque el capítulo 3 ya me lo sé. Algunos pueden pensar. ¿Sabéis de qué personaje de la Biblia habla en Mateo capítulo 3? En Juan capítulo 3, perdón. Nicodemo. Pero pretendo tener en esta, incluso va a haber un poco de conexión con esta mañana, en esta tarde, algo que creo que nos puede servir de ayuda para todos, que pretendo tener algo para aprender de este pasaje, y aquí se nos enseña que puede servir también para los que llevan años en el Señor también. Primero voy a leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. No voy a llegar al 16, así que precisamente si hay uno que solemos tener de memoria, a ese no voy a llegar. Así que dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 1. Un momentito que no había abierto Mateo y lo tenía en el capítulo 3 y cuando miro arriba digo, ahí está. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, también tengo que deciros que no pretendo detenerme en el nuevo nacimiento, porque es el tema central de este texto, sino que me voy a detener precisamente en los versículos 14 y 15. 14 y 15. Nadie, dice la palabra de Dios, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, está claro que como todo texto debe de ir en su contexto, entonces para poder ver este texto tendremos que ver el contexto, esta conversación que hubo, aunque no voy a tratar con detenimiento, pero la conversación que hubo entre Jesús y Nicodemo, y que son las cosas que llevaron a Jesús mostrarle, o Jesús vio la necesidad de mostrarle a Nicodemo que para entender el nuevo nacimiento tenía que presentarle
este caso del Antiguo Testamento para abrirle y enseñarle a este maestro, el maestro de Israel. De hecho, en el original dice, eres tú el maestro de Israel, o sea, el principal maestro de Israel, dice en el original. Así que Jesús vio que ese maestro necesitaba ver este pasaje para comprender más sobre el nuevo nacimiento. Pero antes vamos a ir al Señor en oración y en un momento entraremos en el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad, gracias por la obra que tú hiciste por nosotros. El alcance, la magnitud, la importancia de tu obra redentora allí en el Gólgota, allí en el monte de la calavera, que tú obraste a favor nuestro, Señor, la mente humana no alcanza a comprenderlo todo. Señor, tu obra fue magnífica, fue única y además fue imperativamente importante, no solamente en cuanto al alcance, sino también en cuanto al tiempo. Y es eterna esa redención que tú has hecho por nosotros. Ahora, Señor, te pido que tú estés enseñándonos a través del estudio de tu palabra para que comprendamos y entendamos, Señor, las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, en primer lugar, ver que Nicodemo, nos dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nos dice la primera cosa es que era un fariseo. Un fariseo era la secta más estricta que trataba de seguir los principios bíblicos, los principios de la ley. Los fariseos eran hombres que la misma palabra fariseos significa separado, apartado, eran apartados, viendo la condición moral de la sociedad en que vivían. Estas sectas se llamaban los fariseos porque vivían apartados de esa condición moral que estaban, la situación moral de la nación en que vivían. Estaban viendo cómo la sociedad judía se estaba helenizando y estaban cogiendo costumbres y estaban cogiendo incluso aceptando lo que a otros cultos o otras personas que creían de otras maneras, y eso les estaba afectando mucho a ellos. Nos dice también, bueno, en ese tiempo circulaba mucho la idea de que si dos personas, esto es un dicho de aquel entonces, lo estaba leyendo y digo, me llama la atención, dicho por un judío, si dos personas fueran las únicas que irían al cielo, seguro que una de ellas sería fariseo, por cómo cumplían con la ley. Por supuesto no estoy de acuerdo, pero es porque cumplir con la ley, ya nos enseña el Señor Jesucristo, que no es posible para el ser humano, con la ley de Dios, con la ley de los hombres, pues los hombres pueden inventar, y es lo que ellos habían hecho, por supuesto. Además nos dice que aquí, que este hombre era un principal entre los judíos. Ser un principal entre los judíos significaba pertenecer al Sanedrín, al grupo selecto de gobernantes de la nación. Así que de alguna manera sería como decir que pertenecía a la Corte Suprema de Justicia y ellos tratarían de impartir justicia en la nación, hacia todos. Como dice la Escritura que el Señor Jesús le dice además, eres tú el maestro de Israel, pues seguro que sería un gran conocedor de las Escrituras. Y como dice en el versículo número 10, eres tú el maestro de Israel y no sabes esto, y sería muy conocedor de las Escrituras, sería lo que hoy llamaríamos un teólogo que pasaba su día y noche profundizando en las Escrituras, por supuesto del Antiguo Testamento. Además nos dice
la Escritura que él tenía un buen concepto de Jesucristo. Dice él que le llama, en primer lugar, viniendo de noche, le dice rabí, le llama maestro. Versículo número 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Está diciendo, lo que tú estás enseñando viene de Dios. Es importantísimo tener en cuenta lo que Dios nos quiere decir. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es que viene de Dios, es que Dios está contigo. Y tenía un buen concepto del Señor Jesucristo. Pero me llama mucho la atención que a pesar de ser un hombre que tenía todas las mejores características para ser un candidato a ser un buen creyente, el Señor Jesucristo le hace rápidamente, como que le cambia rápidamente la cuestión. Le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, todo ese conocimiento, todo ese nivel moral, toda esa buen concepto que tienes de Dios, toda esa vida que tú estás experimentando cada día, siendo incluso un ejemplo de tu nación, no te permiten entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Tu ser no tienes en ti las posibilidades de entrar al reino de Dios. Le deja claramente, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo se sorprende y queda sorprendido. Dice, el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si estás hablando de que tengo que ser otra persona, ¿cómo puedo ser otra persona? El otro día alguien me estaba contando un hermano me estaba contando que iba en el ascensor y estando bajando de varios pisos, él estaba hablando con él y para romper el hielo, y dice, bueno, qué bien, lo único que no me gustaría que pasara era que hubiera un terremoto ahora. Y eso dice el hermano. Y el hombre, el vecino suyo, le dice, o quizás sí. Y se quedó un poco pensando y dice, ¿qué has querido decir? Bueno, que me gustaría empezar de nuevo mi vida. Claro. De alguna manera, quizás estaba pasando por alguna situación difícil, pero de alguna manera, eso es justo lo que Cristo le está diciendo. Necesitas empezar de nuevo tu vida. Pero ¿cómo puede una persona volver a empezar de nuevo su vida? Sabemos que no podemos. Pero ¿puede Dios hacernos una nueva criatura? Y es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo, la regeneración. Y entonces le explica. Dice el versículo número 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le hace bien claramente, le dice, necesitas nacer de nuevo, pero no es cosa física, es cosa espiritual. Es obra que no puede hacer el hombre, es obra que tiene que hacer Dios. Y es imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es. Entonces, él está hablando del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. Y llama mucho la atención porque Nicodemo debería de haber sabido del nuevo nacimiento. El Antiguo Testamento habla en varias ocasiones de un nuevo nacimiento. Voy a leer unos versículos. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Dice en el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia
Recuerda que ha dicho que no naciere de agua y del Espíritu, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Mira, aquí estamos, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que está hablando de esas personas que necesitan un nuevo corazón. Hoy estaba mirando en las noticias y hablaban de unos papás de una niña que habían necesitado un corazón, un nuevo corazón. Y los papás le decían, ha nacido 2 veces. Cuando nació físicamente y le han puesto un corazón. Pero aquí estamos hablando de un corazón eterno, de un corazón para vida eterna, de un corazón que empieza ya y nunca se parará. ¿Sabéis que la muerte física nunca puede parar el corazón espiritual que Dios ha puesto en ti si has creído y confiado en Él? Porque estás seguro en las manos del Señor. Nada ni nadie os separará del amor de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y un día glorificado ese cuerpo junto con el Señor para siempre. Así es como Dios va a obrar en nuestras vidas. Qué bendición tan grande lo que Dios tiene para nosotros. Además, no tenemos ahora el tiempo, pero en Deuteronomio 36 Dios promete circuncidar el corazón de su pueblo para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Así es, como Dios dice, ese corazón, Dios tiene que quitar el pecado de él para que sea un corazón limpio para él, como nos dice en Deuteronomio 30, versículo número 6. Así que esta enseñanza no era nueva, pero los judíos no podían entenderla por causa de su ceguera espiritual. ¿Cómo puede ser? Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser alguien tan ciego que, y yo ya sé que no faltará mucho para venir la Navidad, que le preguntan dónde va a nacer el rey de los judíos? Y dice, pues espérate, vamos a buscar. Y encuentran, es que no leen, que va a nacer en Belén. Y no se inmutan. Y yo me pensaba, pues en cuanto descubren que es en Belén, toda Jerusalén se va para Belén. Nada. Allí se van los Reyes Magos solos. ¿Sabéis lo que significa eso? Ceguera. Leen y no ven. Estudian y no entienden. Hay religiones así, donde se coge incluso la Biblia, pero no entienden ni lo que están diciendo. Hasta incluso la tuercen, tristemente, para que diga lo que a ellos les parezca que quieran que diga. Así es. Entonces, dice en el versículo, le dice en el 10, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. ¿Te das cuenta? Jesucristo le está diciendo, Nicodemo, tendrás mucho conocimiento, serás muy religioso, tendrás una moralidad alta en tu vida, pero no recibes la palabra de Dios, no recibes mi testimonio, no estoy morando en tu corazón, no has creído en mí. Y bien que ese es el problema, porque está ciego, por eso no le recibe y no le puede recibir. ¿Y por qué no le recibe? Juan capítulo 1, versículo 11. Jesús mismo, o la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué le hacen? No le reciben.
¿Sabéis? Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Y Jesús era el judío con mayúscula. Ahora viene el judío a los judíos y los judíos no le reciben. Tristemente, los judíos representan la humanidad, porque en general la humanidad estamos incluidos en esa dureza de corazón, en esa testarudez de entendimiento muchas veces. Y luego dice, más a todos, y ahora ese todos sí que incluye, no deja a nadie fuera, a todos los que le recibieron. El Señor Jesucristo está diciendo, no le ha recibido nadie, pero Él dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la cuestión aquí está recibir y creer al Señor. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos son los que necesitan. Y entonces nos dice la palabra de Dios ahí que ellos no creen en Él porque no le reciben. Pero ¿quiénes son los que pueden recibirle? ¿Quiénes son los que pueden creer en Él? Y ahora nos dice el versículo 13, Juan 1:13. Dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y cómo son hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Dios es el que tiene que dar ese nuevo nacimiento, es el que tiene que engendrar en nuestra vida un corazón limpio. Y qué importante es verlo aquí, como dice la palabra de Dios. Nicodemo, en cuanto a este nuevo nacimiento, está aturdido, está confundido y no entiende. Y Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no entiendes el nuevo nacimiento. Así que él no puede entender porque no ha nacido de nuevo, pues está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sabéis que un muerto, le expliques lo que le expliques, no se entera de nada, no entiende nada, no toma ninguna decisión? Y Nicodemo es un muerto viviente, un hombre que tiene mucho estudio, que es muy erudito, que ha oído mucho y ha leído mucho, pero no ha entregado nada ni ha aceptado en su corazón la palabra del Señor. Ahora, esta palabra del Señor que necesita, nos dice que en el versículo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir de agua y del Espíritu? Pues por supuesto, lo que está la palabra de Dios diciéndonos de esa agua y del Espíritu, el agua es la palabra de Dios. Dice en Efesios 5:26, santificarla, o sea, esa agua que purifica, esa agua que limpia el alma, dice en Efesios 5:26, esa alma que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios importante para nuestras vidas. Dice en Tito 3:5, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Así que cada vez que ves agua y Espíritu, es la obra de Dios que el Espíritu Santo hace con su palabra. Recordad que cuando el Señor Jesucristo, en Juan 14 y en Juan 16, habló y prometió que iba a venir otro Consolador, ese Consolador hablaría y tomaría de lo mío, dijo el Señor Jesucristo, la palabra del Señor, la palabra de Dios, y esa palabra sería la que entraría en nuestra vida para darnos nueva vida,
para transformarnos, para hacernos una nueva criatura, para que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero es por la palabra. No me vale una creencia en un nombre o en un ser sin su palabra no me dice nada ni hace nada en mi vida. Los demonios creen en Dios y tiemblan porque no aceptan la palabra de Dios para nada. Y es por eso que es importante que la palabra de Dios tenga que cambiar y obrar y dictar en nuestra forma y nuestra manera de vivir para honrarle y glorificarle. Ahora bien, tenemos aquí que Nicodemo, esta es la gran cuestión de este pasaje. Nicodemo no ha nacido de nuevo, y el que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas espirituales, porque lo espiritual ayuda a lo espiritual, y eso es importante. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2,14, el hombre natural, 1 Corintios 2,14, lo leo y así lo dice, el hombre no, en segunda. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no es espiritual no puede entender la palabra espiritual de Dios, no puede entender la obra espiritual de Dios, le cuesta entender. Entonces ahí ves, Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder entender el nuevo nacimiento. Y dice, entonces lo tiene muy complicado. ¿Y qué hacemos con una persona? Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿O qué hacemos con cualquier pecador con el que nosotros queramos compartir el Evangelio? Si tiene que nacer de nuevo para entender el nuevo nacimiento, ¿qué hacemos con esa persona? El pecador no puede entender porque no ha nacido de nuevo. Ahora el Señor se enfoca en enseñarle lo que Él va a hacer para que el pecador pueda nacer de nuevo. O sea, lo que hace el Señor Jesucristo es, espera, yo te he explicado que si no naces de nuevo no puedes entender el nuevo nacimiento. Y el que no tiene el nuevo nacimiento no puede ver el reino de Dios. Si no puede ver el reino de Dios, no va al cielo porque significa que no es salvo. Ahora, y todo eso no lo puedes entender. Lo que voy a hacer es, en vez de enfocarte la vista en ti, la vamos a enfocar en mí. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Mírame a mí para ver lo que yo voy a hacer. Y a ver si al ver lo que yo hago, el Espíritu de Dios toca tu corazón y ahí está la obra que necesitas entender. Porque como te enfoques en ti, para tu salvación no llegas a ninguna parte. Así que el Señor Jesucristo lo lleva a Juan capítulo 3, versículo número 14, que es donde nos vamos a centrar. Todo esto era como introducción, pero la necesitábamos, que nadie diga, ya tenemos sermón de 2 horas. No, tranquilos, no vamos a tener sermón de 2 horas. Entonces, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está tratando el Señor es decirle, que ya lo he dicho, pero no he leído el versículo, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y es lo que le está diciendo. Si estas son cosas espirituales, si estas son cosas celestiales, necesitas centrarte en lo que yo voy a hacer por ti. Así que hace
lo que hace con Nicodemo es, vale, tú conoces el Antiguo Testamento, vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento para ver lo que Dios hizo, cómo obró. Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo número 4. Esta mañana empezamos a leerlo y vamos a verlo. Números 21, versículo número 4. Después partieron, es el pueblo de Israel que están caminando por el desierto, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es el pasaje al que hace alusión el Señor Jesucristo. El pueblo y lo que vemos ahí es que el pueblo está acusando a Dios de ser mentiroso. Le está diciendo básicamente: tú nos prometiste que nos llevarías a una tierra que fluye leche y miel. Y esas son palabras simbólicas de lo que iban a encontrar. Y lo que tenemos es que nos has metido, lo que le dicen, nos has metido en este desierto para que nos muramos de sed y de hambre. Entonces, tenemos el pasaje ahí que Dios dice, pues, este pueblo rebelde, este pueblo pecador, y como castigo manda serpientes que les mordían. Y el pueblo se arrepiente, le pide perdón a Moisés, y Moisés ruega por el pueblo, y Dios le dice: hazte una serpiente, ponla en una asta, y levántala, en una serpiente de bronce, levántala en alto, y cuando alguno le muerda, que mire a la serpiente y será librado. Y lo que nos llama aquí la atención es que Dios no quita las serpientes. Alguno podría decir, pues, podría haber quitado las serpientes y ya está. No quita las serpientes, sino que provee un medio de salvación en medio de las serpientes. Y ahí está la serpiente. Así que, número 1 de ese pasaje de Números, número 1, que luego lo vamos a trasladar a Juan, número 1, la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. Si te pica, te cura. Así que al mirar a la serpiente de bronce, no impedía ser mordido por la serpiente venenosa. Después de la mordida, con el veneno ya en sus venas, el judío, el israelita, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vaya. Número 1. Número 2. Dios usó un instrumento de salvación que señalaba al mismo instrumento que usó como castigo. Vaya, una serpiente me muerde y para ser librado tengo que mirar a un instrumento que me señala a la serpiente que me ha mordido. Otra serpiente de bronce. ¿Qué quiere enseñarnos Dios ahí? ¿Y qué tendrá que ver esto con Jesús? Vaya, yo os dije que en esta tarde, ese capítulo 3 de Juan, tendría algo nuevo que enseñarnos a más de uno. ¿Os has parado a pensar? ¿Una serpiente tiene que ver algo con Jesús? Vaya. Tercera cosa,
lo único, bueno, una cosa más que decir, Dios usó un instrumento de salvación que señalaba al mismo instrumento que usó como castigo, o sea, una serpiente, o sea, la serpiente que fue causa de muerte, vino a ser causa de salvación para el pueblo. Y eso es importante tener en cuenta. La misma, lo que me causaba la muerte, ahora me causa vida. Y tercero, lo único que debían hacer los israelitas para salvarse, lo único que deberían hacer cada judío para salvarse, cada uno que era mordido, ¿qué tenía que hacer? Mirar. No tenían que hacer nada más, mirar. Así que vamos a Juan capítulo 3 y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir a Nicodemo al explicarle cómo se produce el nuevo nacimiento. En el versículo número 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Está bien claro, hay varios textos que podemos mirarlo. El mismo capítulo 9 nos dice que un ciego fue sanado, entonces el Sanedrín lo quiso examinar y tú eres pecador y lo expulsaron. Entonces el Señor Jesucristo lo ve y habla con él y se da cuenta, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nos dice ahí, ¿levantado por quién? ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? Moisés. ¿A quién representa Moisés? Moisés no representa a Dios. Moisés no representa a Jesús. Moisés representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en sus representantes, en sus líderes. Moisés representa a esos líderes que un día levantarían al Hijo del Hombre, lo crucificarían. Fueron los judíos. La salvación viene por los judíos y los judíos quitaron la vida al Señor Jesús. Así que, y en ese sentido, dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, en Juan 8:28. Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Jesús les dice: vosotros levantaréis al Hijo del Hombre. Pedro, en su predicación en Pentecostés, dice a los judíos: vosotros matasteis al autor de la vida. En Hechos 3:15. Vosotros matasteis al autor de la vida, el Hijo del Hombre. Y en este relato, el Salvador, que no era Moisés, el Salvador era Dios por medio de una serpiente. En ese relato del Antiguo Testamento vemos que la salvación viene de Dios y utiliza como instrumento una serpiente de bronce. Jesucristo les dice a Nicodemo que esa serpiente no era más que un símbolo de él mismo. Lo que le está diciendo, la serpiente es un símbolo de mí mismo. No sé si os choca esto, pero Cristo se está comparando con una serpiente. Aquí. La serpiente era un animal maldito. Dios la maldijo en el huerto de Edén. ¿Sí o no? ¿Os acordáis que fue maldita allí? Pero ese fue un medio de salvación que Dios escogió en Números 21, cuando leemos ahí. Es el medio, mirando a la serpiente. Y ahora Cristo se compara con él. Dios pudo haberle dicho a Moisés: mira, para que se salve el pueblo,
puedes hacerte un cordero de bronce y lo pones en el asta, lo levantan y que miren al cordero. Pero no, una serpiente le dijo que se hiciera. No fue eso lo que le dijo. ¿Y sabéis por qué? Porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesús fue hecho pecado y maldición por causa tuya y por causa mía. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él, para que nosotros podamos disfrutar de la salvación por medio de la fe en Él. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que la maldición que tú merecías cayera sobre Él y Él fuera hecho maldición. Maldito. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Anda, ahora entiendo. Lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente, personificando así el pecado y la maldición, para poder echar, para poder quitar de nuestras vidas la maldición del pecado. Así fue. Yo nunca había podido comprender cómo se levantaba una serpiente, pero si hay un animal más maldito en la tierra, es la serpiente. Y Cristo recibió la maldición más grande que nadie haya podido recibir, para que tú y yo fuéramos libres, liberados y quitados toda maldición que merecemos. Nicodemo estaba confundido con todo esto del nuevo nacimiento, y ahora el Señor le está diciendo: Nicodemo, ¿tú recuerdas la historia de la serpiente de bronce? Esa serpiente que me representa a mí, la serpiente apunta hacia mí. Yo seré levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este todo aquel incluye todo aquel, sea el nivel de pecado al que hayas llegado y tengas la maldición más grande que hayas cometido en toda la historia de la humanidad. Él estuvo dispuesto a pagarlo. No es suficiente ver a Jesús como un maestro enviado por Dios, como la mejor de los seres. No. Jesús es el único Salvador todo suficiente, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Jesús es el único Salvador todo suficiente. Él cubre todo culpabilidad, toda maldición. Enviado por Dios para salvar a los pecadores. Y todo judío que miraba a la serpiente y no quería creer en el Señor Jesucristo, moría. Pero si miraba, era liberado. Dios puede abrirte los ojos para mirar a Él. Él te puede dar entendimiento en tu corazón, porque predicamos a Cristo y a este crucificado. Es la cruz de Cristo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Si tú miras a esa cruz, serás
vivirás y tendrás vida eterna. Todo lo que Nicodemo necesita y todo lo que nosotros necesitamos hoy es mirar con fe a aquella cruz, depositar toda nuestra confianza en la obra perfecta de Jesucristo para ser salvo. Y eso es primordial, es muy importante. Cristo fue levantado en una cruz, recibió todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados, y todo lo que el pecador tiene que hacer es mirar y vivirá. Mirar y vivir. Mirar y vivir. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Mirar y vivir. Nada más. Después del apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores que hemos tenido en la historia de la humanidad ha sido Charles Spurgeon. Él, a la edad de 15 años, corría por el año 1850, un 6 de enero, su padre, pastor, cristiano pastor, su abuelo cristiano pastor de familia cristiana, él estaba confundido, aturdido, y sabía muy bien que, igual que Nicodemo, no entendía. Él sabía muy bien que no era un verdadero cristiano. Él sabía que no era un creyente y estaba muy confundido en cuanto a él, en cuanto a su vida. Así que iba a ir a la iglesia donde predicaba ese domingo su padre, pero una gran nevada había caído y su madre le recomendó ir a una iglesia que estaba, pequeña iglesia que estaba cerca de casa, le pillaba cerquita. Cuando fue de camino a esa iglesia, esa nevada le cayó encima en el camino, pero aún así, bueno, con pocas ganas, pero decidió llegar allí. Y al caer la gran nevada, se fue a esa iglesia por recomendación de su madre. Así que, sin mucho entusiasmo, Spurgeon asistió a esa pequeña iglesia y encontró una iglesia de unos 12 a 15 miembros, algo similar a la nuestra. 12 o 15 personas, quiero decir, habían ahí, reunidas. Y además, el pastor, por causa de la nevada, no llegó. Así que uno de los hermanos se levantó para predicar ese día y al levantarse a predicar, no era un hombre grandilocuente, no estaba preparado, así que subió al púlpito y abrió su Biblia en Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Y leyó: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Estoy leyendo la biografía. Había, pensé, un vislumbre de esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó así: mis queridos amigos, este es un texto muy simple verdaderamente. Este dice mirad. Ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar un pie o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Un hombre no necesita 1000 años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice: mirad a mí. ¡Ay!, dijo él, con la pronunciación característica de su región. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Algunos miran a Dios
el Padre. No, no miren a Él, mirarán a Él luego más tarde. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos dicen, debemos esperar el obrar de su Espíritu. Ustedes no tienen nada que hacer con eso ahora mismo. Miren a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Dice Spurgeon. Entonces el buen hombre continuó con su texto de esta manera. Mirad a mí. Yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, yo me levanté de nuevo. Mirad a mí, ascendí al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mirad a mí, mirad a mí. Cuando él había llegado a este tramo, dice Spurgeon, y logrado extenderse por 10 minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró hacia la iglesia y me animo a decir que con tan pocos presentes él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo: tú, joven muchacho, mírame a mí. Luces muy miserable, pareces un miserable. Mi apariencia personal, bien, ciertamente que era así, pero antes no estaba acostumbrado a recibir comentarios desde el púlpito de esa manera. Sin embargo, este fue un buen golpe, dado justo en el punto. Él continuó: y tú siempre serás miserable, miserable en la vida, miserable en la muerte. Si no obedeces a mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento serás salvado. Entonces, levantando sus manos, él exclamó: joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de salvación. No sé qué más dijo él, pero presté atención a eso. Yo estaba tan obsesionado con aquel único pensamiento como cuando la serpiente ardiente fue levantada y la gente solo miraba a ella y era sanada. Así era conmigo. Yo había estado esperando tener que hacer 50 cosas, pero cuando oí esa palabra, mirad, qué cautivante palabra me pareció esta a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos los ojos. Allí entonces la nube se fue, la oscuridad se esfumó totalmente y en ese momento vi el sol. Podía haber vitoreado en ese instante y cantado con los más entusiastas de ellos. La preciosa sangre de Cristo y la simple fe con que miraba solo a Él fueron una realidad en mi vida. Así que confié en Cristo y fui salvo. Este hombre fue un hombre entregado al Señor, predicando fielmente al Señor, y dice, antes del tiempo de la ampliación de su iglesia, Spurgeon hablaba en Londres 2 veces por semana a una congregación de 6.000 personas. Esa era su iglesia, 6.000 personas. Era un hombre que había mirado a Cristo y durante toda su vida no había dejado de mirar a Cristo. Siempre tenía sus ojos, su mirada puesta en el Señor y podía predicar para que otros también miraran a Cristo como Él puso sus ojos en Cristo. Qué importante es mirar a Cristo. Para tu salvación, mira a Cristo. Para tu vida, para tu santificación, mira a Cristo. Para agradar a Dios, mira a Cristo. Para alabar a Dios, mira a Cristo. Recuerda, Él fue hecho maldición para que tú no recibieras ninguna maldición
que mereces por tu pecado y por mi pecado. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Qué bendición tan grande es ver que el Señor Jesucristo, a este hombre religioso y conocedor de mucha religión, y al hombre más tonto y que no sabe nada de religión, le pide lo mismo. Mira a Cristo y vivirás. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por